Por plantilla, lo que ha hecho este Liverpool. Hombre, ha gastado casi 500 millones de euros Pero en qué Alexander Isak. plantillón. Yo creo que es un riesgo decir que la temporada del Barça se va a medir por lo que haga el Champions. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un episodio más del Rincón del Hincha, en que por supuesto tengo el placer de compartirlo con Alejandro Rodríguez. El saludo para ti, Haroldo, para todos nuestros seguidores. Y cerró el mercado, al fin. Cerró el mercado. Finalmente cerró el mercado de fichajes. Una locura el último día. Como siempre, yo creo que al final estos, como se llama, Deadline Day, son muy tumultuosos. Recuerdo esa mañana del 1 de septiembre, mañana en América, ya las horas de la tarde, el mediodía de Europa, no paraban de dar notificaciones de fichajes cerrados o de fichajes que se cayeron. Un mercado que tuvo muchísimo y mucha polémica, sobre todo en el final, con un caso creo que hay que destacar de manera negativa. El de Laporte. El de Laporte, sí, Aymeric Laporte en la liga, que no llegaron sus papeles a tiempo, según FIFA, desde Arabia Saudita, desde el Al Nassr, su equipo de procedencia, al Athletic Club de Bilbao, y esto no permitió que el Athletic lo pudiera inscribir ni que pudiera cerrar el fichaje, y esto hará, ¿qué pasa? Que ahora Laporte va a quedar, por lo menos en esta primera mitad de temporada, en una especie de limbo. Sí, exacto, no va a poder jugar hasta enero, que se vuelva a abrir el mercado y que termine de firmar por lo cual es muy contraproducente teniendo en cuenta que hay un mundial de por medio, que cada vez está más cerca. Según el comunicado del Athletic Club de Bilbao, la liga tenía todo en regla para la inscripción de Laporte, y FIFA fue la que no permitió que se completara el trato. Laporte es un jugador que contó para Luis de la Fuente en la pasada Eurocopa, pero después de la Euro, con la llegada de Dinghausen, como que ha quedado en un segundo plano. Y ahora con esta situación es muy complicado. Va a ser casi imposible, a no ser que haga una segunda mitad de temporada espectacular con el Athletic Club y que pueda ser, porque no llamado yo creo que puede entrar en la selección. Hombre, a priori, titular no lo creo ya, pero sí creo que puede formar parte de la selección. ¿Qué pasa? Que de la Fuente nos ha acostumbrado a llevar un núcleo muy cerrado en los últimos eventos, y ha sido el mismo equipo prácticamente. Aquí está Daniel Vivian, fijo, está Hausen, que es titular. Tiene que ser. Está Lenormand y está Cubarsí. Son sus 4 centrales en las últimas convocatorias. Para mí, los centrales titulares son Cubarsí y Hausen. Sí, y para él no. Para él es Lenormand y Hausen, para que veas llamativo. A ver qué pasa. Lenormand es un jugador que de alguna manera le aporta un poco más de físico y de estatura que Cubarsí al equipo, también. Pero yo también... Sí, claro, pero también en las últimas convocatorias no estaba Rodri. Exacto. Y el músculo lo ganas ahora con Rodri en el centro del campo, que hace una especie de líbero. Y por eso te digo, para salida de balón sobre todo y posicionamiento, creo que Hausen y Cubarsí son geniales. No, exacto. Y tener un recambio como Laporte es buenísimo también. No, por supuesto. Aparte, el otro central zurdo, porque tiene a Hausen, pero no tiene otro más después de Hausen que juegue por ese perfil. Regresando al mercado. En España, para mantenernos, Antony. Una locura se cumplió el sueño. Una locura en el Betis el fichaje de Antony. Se veían las imágenes, parecía una estrella de rock, lo que acababa de llegar a la ciudad. Se cumplió un sueño porque realmente a mí también me gustaba mucho que se mantuviese. Desde mayo del año pasado aún no había terminado la temporada y ya muchos dentro del Betis comentaban el deseo enorme de mantener a Antony. Antony también se esforzó muchísimo para concretar este trato. Recuerden que el United no puso las cosas fáciles. El único fichaje que hizo el Betis. El Betis le roba a Rabat al Sevilla en la última y el Betis fecha fichó muy bien este mercado. Tiene un muy buen equipo. Sí. Y creo que van a estar llamados a pelear Champions esta temporada. Lo decíamos, yo creo que el programa pasado lo terminamos así. ¿Para qué estaba este Betis? Y yo te decía, para pelear Europa League. Ya con el trato de Antony cerrado y viendo la plantilla que se le queda con respecto a los otros equipos en España, viendo que el Atlético va de mar en peor, que el otro rival que puede salirle en esa lucha es el Villarreal, y el Athletic Club de Bilbao tiene posibilidades, porque para mí hoy el tercer lugar de esta Liga Española va a estar entre Villarreal y Athletic Club, y habría que pelear ahí entre Betis y Atlético. Incluso a nivel de Europa puede colarse en instancias finales en Conference. No, el Betis, yo creo que sí. Sí, como que no, yo por creo supuesto, que sí. tiene grandes posibilidades. El Betis está en Europa League esta temporada. En Europa League esta temporada. Europa League igual tiene una plantilla, claro. Tiene una plantilla para pelear, ¿por qué no? Colarse entre los 8 mejores. Entre los 8 mejores sí, que llegue a una final y que pueda ganarlo sí está más complicado. Es más difícil, sí está más complicado, pero tiene muy buena plantilla, es lo que tú dices. Y teniendo en cuenta también, por ejemplo, que el Atlético de Madrid no ha empezado bien, que hay un Sevilla de capa caída, que hay un Atlético, que es lo que tú dices, que va de mal a peor. Yo creo que hay una cuarta, quinta posición tranquilamente. ¿Qué pasa? Que recuerden que esta temporada, ya desde que cambió el formato de Champions, Europa League y Conference, ya los equipos que se quedan en fase de grupo de Champions no van a Europa League. Y esto ayuda a los equipos de Europa League. Y que tenemos 36 equipos en la Champions, muy pocos equipos no van a estar en Champions de los
principales del continente. Entonces, el Betis se le va a abrir esa puerta, que no va a tener equipos tan fuertes con los que pelear por este título. Claro. Y fue algo que le ocurrió el año pasado en la Conference. Al final, Chelsea y Betis llegan a la final de la Conference con un camino relativamente cómodo. Pasó lo mismo para Tottenham y United, que dieron pena en la Premier y llegaron a la final de la Europa League porque no tenían equipos que a nivel de plantilla pudieran competirles a ellos dos. Hay que ver, porque creo que el punto más bajo a día de hoy de este Betis, y sé las temporadas que viene haciendo y sé lo que ha hecho crecer el club, pero para mí es Pellegrini. Creo que Pellegrini es la nota más baja en este inicio de liga del Betis. A ver, es que es difícil. No ha tenido el mejor de los comienzos tampoco. Empató su primer encuentro ante un Elche que acababa de ascender, pero bueno, un Elche que creo que va siendo, que junto con el Villarreal, la sensación de la temporada en España. Después ganó sin muchas luces al Alavés y ya perdió el fin de semana contra un rival. Es que incluso ganando no termina de convencer. Y era algo que conversábamos en el episodio pasado. Y yo creo que al Betis lo que le falta es fondo de armario. Y alternativas. Tiene a Isco fuera, etcétera. Pero cuando pasa el minuto 60, donde tienes que buscar otra cosa, donde tienes que agitar desde el punto de vista táctico, quizás miras al banquillo y dices, ¿qué tengo? Y creo que era lo que le estaba faltando a este Betis. Y también un sentido de juego que no varía. El Betis es a una sola cosa, no tiene más. Y por eso futbolistas como Rabat, como el propio Antony, que en una baldosa puede resolverte un partido, una genialidad, que lo hizo muchas veces la temporada pasada, te van a solucionar un problema. Claro, lo que pasa es que se lesiona a Antony, y ojalá que no pase, o que como te está pasando, por ejemplo, con Isco, y te quedas huérfano. Porque más allá de individualidades, no tienes otra manera de romper partidos. ¿Qué pasa? Que este Betis va a competir en una liga y ya regresando al mercado en que los que vienen por detrás se nos quedaron muy por debajo, sobre todo en temas de incorporación. El Sevilla va a tener una temporada durísima. En el caso de... Yo lo sigo diciendo, creo que es el tercer episodio que lo digo. El caso de Getafe con Uche, que un futbolista que no quiere irse tiene que irse para hacer caja. En el caso... sobre Uche un caso llamativo y que causó mucho revuelo esta semana en redes sociales. Su despedida y la de Fabio Silva eran calcadas, idénticas. Lo único que cambiaba, por supuesto, era el nombre de los equipos, pero el texto era el mismo. Sí. Tanto él como Fabio Silva. Llamativo. ¿Qué pasa con Uche? Que al final, hasta cierto punto, el presidente de Getafe dejó entrever que Uche también buscaba esa salida por la mejora económica que iba a tener. Sí, pero se dijo en su momento que Uche no quería salir. Sí. Había mucho amor por parte de la afición de Getafe. Que llegaba al Crystal Palace sin querer estar en Crystal Palace. Bueno, ahora ¿qué pasa? Que el Getafe logró inscribir a todos los jugadores que traía, pero trajo 3 que no hacen un Uche. No, para nada. Ahí está Kiko Femenía, entre uno de los hombres que llegó, que yo creo que ha sido uno de los hombres que posiblemente más experiencia tenga en esta primera división. Los demás sí se quedan un poco por debajo y va a tener que volver a hacer magia a Bordalás para cerrar una temporada. La ha comenzado muy bien, perdió su primer encuentro en Valencia el pasado fin de semana, un Valencia que también, ¿por qué no debe estar peleando esos puestos de Conference, el último de Europa League a lo mejor? Porque tiene una plantilla llamativa, mantiene a Corberán, que tuvo un muy buen cierre, hay que esperar. Me encanta el entrenador. Sí. Me encanta el estilo de juego del Valencia, y si no tuviese una gestión tan pésima, yo creo que el Valencia estuviese compitiendo con el Atlético de Madrid. Y creo que ya viene mereciendo pelear por estar entre los 10 primeros de la temporada liga, de estar peleando más el descenso. Exacto, de no descender que estar en Europa. Exactamente. Y Corberán tiene mucho que ver en eso. Sí. Hay un lavado de cara del Valencia con futbolistas que no tienen esos renombres, pero que desde el punto de vista coral funcionan y tienen mucho automatismo. A mí este Valencia me llama la atención. Es un club que yo simpatizo bastante de otros tiempos y le tengo cierto amor. Y de verdad me ha dolido estas últimas temporadas cómo ha estado. Ha quedado por debajo. Exacto. Y mucho tiene que ver, por supuesto, la gestión tan pésima que ha hecho Peter Lim. Aquí lograron mantener a Javi Guerra, que creo que es uno de los puntos importantes. Y la llegada de Dan Yuma, sobre todo, le da mucho aire a la delantera. Lo vimos en el encuentro ante Getafe. Espectacular, anotando uno de los tantos. Incluso un Valencia que se vio muy camaleónico, muy objetivo, que supo adaptarse en cada momento a lo que es un equipo estaba moderno. Planteando. Es un equipo moderno que no tiene un solo registro, sino que se condiciona en función del tiempo en el juego y de lo que te propone el rival, sabe cómo responder. Es todo lo contrario de lo que hablamos, por ejemplo, del Betis, que es un solo sentido, una sola propuesta. Y por eso te digo, muy llamativo este Valencia. El Chelsea también fichó. Sigue haciendo como fichajes. Siempre. El Chelsea vendió muchísimo también. Sí. Creo que vendió casi lo mismo que ganó, que recibió, o sea, que soltó. Lo de Chelsea llamativo y lo hasta cierto punto interesante y curioso es que sacas a Mark Guiu
y 3 semanas después lo regresas. Que vas a ceder a Nicolás Jackson y en el momento que ves que se lesiona Delap, se lo vende directamente al Bayern para buscar otro delantero. Entonces, es una gestión deportiva muy loca. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vas a poner a un jugador de préstamo? Hablamos de Mark Hughes al Sunderland y que yo creo que jugó 2 encuentros y lo regresa. Sí. Me llamaba mucho la atención porque los clubes como Welcome Back. Bueno, gracias al Sunderland, gracias a Mark Hughes por 2 juegos y el Chelsea Welcome Back después de 2 juegos. No es habitual que pasen esas cosas. Exacto. Y bueno, un Leon Delap que no va a estar por buen tiempo, se dice que deben ser por lo menos 2 meses de lesión y el Chelsea no quería quedarse sin delanteros. Hay que ver la llegada de Alejandro Garnacho, que creo que también es un punto interesante en este equipo. Ha comenzado muy bien Joao Pedro, como mismo terminó el Mundial de Clubes. Ha comenzado bien Enzo. Sí. Ha comenzado bien también Pedro Neto. O sea, es un equipo que este año parece que sí, que puede pelear y ojo, incluso que esté para estar por encima del Manchester City. 2 jornadas antes del parón muy malas del conjunto de Guardiola y ya le han hecho perder 2 encuentros ante Brighton y ante Tottenham y el Chelsea que sigue invicto. Y son de estas situaciones que uno dice, ¿cómo las explico? Porque lo hemos estado hablando acá, tienes un plantillón, el Manchester City tiene un plantillón, pero yo creo que defensivamente horrible. El City sigue con la resaca. Cuando digo City, digo Guardiola, sigue con la resaca de la temporada pasada. Lo he visto ansioso, lo he visto con propuestas que quizás no son marca Guardiola y creo que en ese intento de lavarle la cara al City, de no repetir la temporada pasada, creo que está cayendo en el mismo hueco. Un City que, hablando de mercado, fichó a Donnarumma en la última jornada, sacó a Ederson, que recuerden la novela Ederson Galatasaray, todo el verano termina fichando por el Fenerbahce. De esto vamos a hablar más adelante, de Fenerbahce y Galatasaray, porque es un punto importantísimo y muy interesante también dentro del mercado, pero que se le lesiona a Cherki ahora, que era uno de los hombres que mejor se había mostrado en el inicio y va a estar 2 meses fuera. Hay que ver cómo logra Yo creo que tiene argumentos. No, por supuesto, tiene argumentos de sobra para no sentirse tanto la lesión, pero realmente es llamativo porque en la Premier perder 2 jornadas te puede complicar bastante luego apostar por un liderato de la liga. Y con un Liverpool y un Arsenal súper reforzado, y te lo comentaba fuera de cámara, sé que quedó grabado que yo dije que el Arsenal podía ser campeón de la Premier, pero... No dimos ninguno de los 2 al Liverpool, porque yo odio al City. Yo estoy más lejos todavía. Por plantilla, lo que ha hecho este Liverpool... Hombre, ha gastado casi 500 millones de euros en Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Ekitike. Son nombres de la élite europea. Y a eso suma la Salah que ya está, Szoboszlai que ya está. Szoboszlai que está teniendo un repunte como lateral derecho. Bueno, no sé si algunos seguramente tuvieron la posibilidad de ver el encuentro ante el Arsenal. Fue un partidazo hasta cierto punto a lo táctico. No lo mejor en el espectáculo, se nos quedó un partido trabado, un partido trabado de lo que se espera de 2 plantillas de este tipo. Un Dominic Szoboszlai que en defensa es el mejor, que es el que más bolas quita, que es el que más balones en largo completa y que después viene en el minuto 87 y sin ningún tipo de sentido te la clava al ángulo. Te la clava al ángulo y gana el juego. Una locura. Yo te digo, el Liverpool pinta para cosas grandes. Y también en el caso del Fenerbahce, ya tenemos a los primeros entrenadores defenestrados. José Mourinho, ¿y qué nombres? José Mourinho, que no logra poner al Fenerbahce. Es que también es un poco loco, o sea, el Fenerbahce hizo un mercado igual de muchísimo gasto. No sé, sí, pero tarde, creo yo. No, a ver qué pasa, que era un buen equipo. Cuando ves el Fenerbahce que jugó ante el Benfica la clasificatoria a la Champions. Pero aún así yo creo que el Benfica estaba por encima. Estaban muy parejos. Realmente cuando busca el equipo del Fenerbahce, es un equipazo este Fenerbahce. Ojo, que es un equipazo. No clasifica Champions. Mourinho hace una mouriñada diciendo que este equipo no sirve, que no vale para nada. Lo sacan, como creo que debió haber ocurrido. Y luego hacen fichajes interesantes. Llega Marco Asensio, llega Ederson, llega este jugador también que fue el que anotó, ¿no? Sí, estamos hablando de Artur Koglu. El caso llamativo es Karim Artur Koglu, del Benfica, ex Galatasaray, porque esto también hay que decirlo. Artur Koglu, el turco, ex Galatasaray, llegó al Benfica. La temporada pasada, lo recordarán, en aquellos encuentros ante el Barcelona de la Champions, donde tuvo muy buen rendimiento. Este año, en la eliminatoria ante el Fenerbahce, esa eliminatoria termina 1-0 en los 180 minutos. El gol que marcó el Benfica en esa eliminatoria fue de Artur Koglu. Clasifica el Benfica Champions y el Fenerbahce ficha a Artur Koglu. Y lo llamativo es que Artur Koglu no va a jugar Champions esta temporada porque él le anotó un gol al Fenerbahce. Yo creo que es una propuesta del Fenerbahce. Por supuesto va a estar en Europa, pero para la liga turca. A mí me llama mucho la atención el desembolso de los equipos turcos en este mercado.
Pero estamos hablando del Fenerbahce, pero el Galatasaray trajo a Gundogan, trajo a Sané, estuvo a punto de fichar a Ederson. Cuando te pones a ver, son 2 plantillas de Champions. Es que son equipos históricos de Europa y son equipos y una liga que quizás no es la más llamativa de todas, pero que es interesante, es sumamente interesante. Yo creo que en el caso de Fenerbahce lo que está apostando es a ganar un título liguero que hace muchos años no lo consigue, y yo creo que este año puede competir fácilmente al Galatasaray. Exacto. Al final son 2 equipos que van a muerte en esta liga turca. ¿Qué pasa? Que el Galatasaray tenía ese deseo de Ederson y volviendo al mercado y termina yéndose al Fenerbahce en la última fecha. Pasó un Sevilla Betis con Amrabat, pasó con Ederson y el Galatasaray, y ya desde los despachos se está ganando el equipo del Fenerbahce. Recuerden, de ahí salió Arda Güler, ahí estuvo Mesut Özil. O sea, son nombres de peso a nivel Por europeo. eso te digo que son clubes, siempre han sido clubes interesantes con academias muy buenas, y una liga que no es la más vistosa, cierto, y que quizás no son todos los equipos competitivos, pero es una liga muy pasional. Sí. Ahí hablando de favoritos y volviendo al tema Europa League y posibles rivales del Betis en esa instancia, yo creo que hay que poner al Fenerbahce sí o sí. Hay que ver, claro. No, tiene muy buen equipo. Están los nombres. De hecho, tiene mejor plantilla que el Betis. Sí. Pero están los nombres, hay que ver cómo juega ahora. Sí, claro. Hay que ver cómo juega. Hay que ver qué entrenador llega. Exacto, se rumoraba que Raúl podía llegar al Fenerbahce. Puede ser, ¿por qué no? Sí, Raúl que sigue esperando su llamada a Real Madrid, que parece que no va a llegar. No, eso no va a llegar por lo menos en los próximos 3-4 años, porque si trajiste a Alonso, que es un entrenador joven, que viene con buenas ideas, que ha comenzado bien, otra cosa es que a mitad de temporada no gane más y termine saliendo. Y ya se ofreció Pochettino. No sé si viste el cafelito. El cafelito sí, de un cafelito muy anti-culé. Ese cafelito. Yo no lo he visto de todo, he visto clips. Los clips son los clips. Y él decía que bueno, que si Florentino lo llama, que él está ahí. Así que... Bueno, yo creo que Pochettino igual va a tener que esperar a que... No, yo creo que ha perdido mucho. Por supuesto, será después del Mundial. No, su imagen ha quedado muy deteriorada. Exacto. Después de esa temporada donde llega con el Tottenham a la final de la Champions... PSG no dio con la tecla, en el Chelsea poquito. Desastre de Estados Unidos. Y Estados Unidos lo hemos comenzado. Hay que ver qué papel deja en el Mundial, pero no tiene pinta de... Por lo menos lo que ha dejado en Nations League y Copa Oro. No tiene pinta de que Estados Unidos haga nada extraordinario en el Mundial. Va a ser sede, pero poquito más. Pero magos no son. Poquito más. Magos no son. Yo creo que ahí, si acaso, recuerda, como es un Mundial de 48, debe caer en uno de los primeros grupos por ser sede y tal, a lo mejor tiene una posibilidad de colarse en fases eliminatorias, pero no debe pasar de la primera ronda eliminatoria. Como está jugando, no lo creo. No. Como está jugando, no lo creo. Todo dependerá del grupo, porque ahora te toca... y China o cualquier otro equipo y bueno, y clasificaste, pero no debe ser de los grandes favoritos a avanzar, ni mucho menos este equipo. Hablemos un poco de la Champions. Ya se hicieron los parejos, se sabe quién va a jugar con quién. Y lo comentábamos, me parece que más difícil lo tiene es el París. Una vez más. La temporada pasada fue la primera fase más difícil de todas. Y este año va a tener que enfrentar a Barcelona y Bayern Múnich, por decirlo de Tiene Barça, tiene Bayern, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting de Lisboa, Newcastle y Athletic Club. O sea, dime cuál es el más flojo de ahí. No, a ver, el tema es que vamos a tener un cruce que se habló muchísimo la temporada pasada y esta pretemporada. Vamos a tener un Barça-PSG en la segunda jornada de Champions. Ya estos partidos tienen fecha y hora. Sí. Ya estos partidos tienen fecha y hora, así que estén muy atentos. Creo que el encuentro entre el Barça y el PSG será el día 23. 21 o 23, sí. El 21 cae el lunes, el 21 cae el domingo. Debe ser 23 o 24. Ese encuentro entre Barcelona y PSG que será en Barcelona. Todavía no se sabe si en Montjuic o en Camp Nou. Todo parece indicar que va a ser en Camp Nou. Sí, se está hablando de que no con todo el aforo, por supuesto. No, 30.000 aficionados en esta primera etapa de ocupación del estadio. Yo creo que aquí el equipo más flojo, por decirlo de alguna manera, es el Leverkusen. No, creo que el Sporting está... Pero como se ha desarmado el Leverkusen, creo que... Hombre, más desarmado que el Sporting, que perdió a su argumento, no debe estar. También debe estar. El Madrid también tiene el Liverpool. Tiene al Liverpool, tiene al City, que otra vez el City ya cae pesado. Ya cae pesado. Y sobre todo viendo lo fácil que le está ganando el City al Madrid las últimas temporadas. Y a la Juve. Tiene a la Juve, al Mónaco, al Olympiacos. Creo que el Madrid del sorteo le sonrió bastante. Más allá del Liverpool, porque sabemos tiene que tener un equipo fuerte por bombo. No, y el Liverpool le toca, además del Madrid, le toca al Inter y le toca al Atlético de Madrid. Ese tiene otra fase complicada, pero creo que no va a tener problemas. Y te digo más, como está,
creo que va a volver a ser el primero de la Champions esta primera fase. Yo creo que sí. Bueno, hay que ver qué pasa porque el Madrid también tiene un sorteo de hasta cierto punto cómodo. Y recuerda que aquí, como son las primeras fases esta larga, a lo mejor sí, tú tienes que enfrentar al Madrid un día, pero todo lo demás que te viene atrás es muy inferior. Pero al final por eso no te puedes guiar, porque si algo dejó este nuevo formato de la Champions, mira lo que hace el PSG el año pasado. Sí. El PSG estuvo a punto de no entrar. ¿Qué pasa? Que el PSG tenía rivales muy fuertes. Claro. El PSG estuvo jugando con rivales de élite europea hasta la penúltima fecha que le ganó el City. Por eso te digo, ya hay quien habla incluso hasta que el Manchester City, por el arranque ligero que ha tenido, no va a clasificar el Champions. El City va a estar entre los 20. Calma. El City tiene un Borussia Dortmund, es verdad que tiene el Madrid, pero luego tiene un Leverkusen, tiene el Villarreal. No. Pues, o sea, yo creo que City puede va a estar entre los 25 creo que sí. Sin despeinar. Y que al final van a estar los mismos de siempre. Ya luego, a partir de octavos y qué sé yo. Bueno. El año pasado no se nos quedó ninguno. De los grandes no se nos quedó ninguno. Que ya en 16avos un Madrid City, imagínate tú, pero no se nos quedó ningún grande fuera de esa ronda de eliminatoria. Hablar aquí también, porque creo que va a tener una fase bien interesante y es uno de los equipos que está llamado a pelear por el título esta temporada. Hablamos del Barça. Va a tener al Paris Saint-Germain, va a tener al Chelsea, va a tener al Newcastle, va a tener, entre otros rivales, al PSV Eindhoven, si mal no recuerdo. No, va a tener al Frankfurt, al Copenhague, al Olympiacos y al Brujas. Va a tener 3 rivales fuertes, yo creo el Newcastle, el Chelsea y Paris Saint-Germain. Ojito con Frankfurt. ¿Qué pasa con el Frankfurt? Que no ¿Sabes por qué me río? Sí, pero bueno, eran otras etapas bastante diferentes a la que se está viviendo hoy. Yo creo que sí, partido ante el PSG va a ser debido a un... El 3 favorito para la Champions. Para esta Champions. Yo pongo el Liverpool. Creo que... ¿Por qué no? Está bien, el Liverpool, yo no te he dicho nada. Yo pongo el Barcelona. Yo te voy a poner 4. Porque creo que entre Barcelona, Madrid y Paris Saint-Germain puede haber uno y están bastante parejos, yo creo. Yo creo que PSG, porque es el campeón, lo merece. Antes de seguir con los favoritos y antes de que se nos escapen estas primeras fases, lo que tiene el Chelsea... Eso. Revisa el Chelsea. Barcelona, Chelsea, Bayern Múnich, Napoli. Barça, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli. Ojito. Después tiene 2 equipos luego muy fáciles, el Karabakh y el Pafos, y ni siquiera sin que Liga juegue. El Pafos es chipriota, su primera temporada en Champions. No sé ni en qué equipo juega. Y como particularidad de este Real Madrid, hablando de la fase de grupos, su último partido, o el último que vemos aquí, que está en el bombo 4, es el Kairat Almaty. Este Kairat Almaty eliminó al Celtic de Lago en ronda previa. Sí, y muy fácil. Ojo que ese equipo es kazajo. Y lo hizo muy fácil. O sea, ganó muy fácil. Y está a 300 kilómetros de la frontera con China. El desplazamiento del Madrid, porque va a jugar en Almaty, es de casi 9 horas. Que ya le preguntaron a Xabi Alonso por eso. Él dijo que la logística tenía que estar lista. Claro. Esto es Champions. Y hay que ganar el play. Y hay que ganar el play. Así que va a ser un recorrido bastante largo de 9 horas para llegar al Almaty y jugar contra este equipo que llamó mucho la atención. Aquí destacar el Pafos y el Kairat, que son los 2 equipos novedosos en esta etapa. Aunque bueno, también podemos poner el Karabakh, pero el Karabakh sí había estado antes en Europa, jugando Europa League. En algún momento creo que llegaron a estar incluso en Champions, cuando se jugaba fase de grupos. Sí. Pero son las historias bonitas que nos deja la Champions y con este formato de 36 da margen a que se cuelen estos equipos. Bueno, te digo los míos y cambiamos de tema. ¿Cómo que no? Por favor. Paris Saint-Germain, porque es el campeón. Sí. Real Madrid, porque tiene que estar. Liverpool. Y si me pides un cuarto... City. Bueno. No veo Barça ahí. ¿Tú crees que el Barcelona tenga peor temporada que el City hoy esta temporada? No, lo que pasa es que recuerda que las dinámicas de competición nos arrastran. El City puede hacer una mala Premier. No, pero su Champions el año pasado fue horrible también. Claro, pero no necesariamente tiene que ser así. Vamos a esperar. Mira lo que pasó en Conference y lo que pasó en Europa. Cómo compitieron esas competiciones en Liga, Campeonato Doméstico y lo que pasa en Europa. Que en Conference, si el Chelsea no competía así, tenía que disolver el club Tom Boyle. Pero igual creo que si el City se ve complicado en la Premier, y me refiero a que yo creo que el tema es que en la Premier tú tienes a Arsenal y a Liverpool, sí, pero en la Champions tienes a PSG, a Madrid, a Bayern Múnich, a Barcelona, a Arsenal. Pero es mental también, y por muy mala temporada que haga el City en Premier, le va a dar para entrar en Champions. O sea, tiene que ser un descalabro total de que saquen a Guardiola, de que no creo que ocurra. No creo que ocurra. Mucho ojo. Yo creo que peor temporada que la pasada el City no puede hacer. Sí, pero Chelsea, Arsenal y Liverpool sí pueden hacer mejor. Bueno,
Chelsea y Arsenal sí pueden hacer mejor temporada que la pasada. Sobre todo Chelsea. Sobre todo el Chelsea. Y el City quedaría en una cuarta posición. Y si el City se ve complicado en Premier, no tengo dudas que se la va a apostar todas a la Champions. El inicio de temporada no me da mucha esperanza a mí de que el City pueda pelear. Ojalá. Es Guardiola. Es Guardiola y es muy buen equipo. Dale tiempo. No, está claro. Pero lo que vimos el año pasado, un equipo que cambió con varios nombres, pero que todavía no se ve esa dinámica fuerte. Un City que perdió a Kanji. Bueno, perdió no. Se vendió a Kanji al Inter. ¿Al Inter o al Milan? Al Inter. En la última jornada del mercado que pierde. Nunca fue un defensor que marcó... Pero bueno, era titular. Era titular indiscutible. Yo no creo que sea titular. Hombre, titular indiscutible en la final de la Champions, incluso de los más importantes. Sí, pero fue más por necesidad que por otra cosa. Jugaba bastante. Incluso John Stone, que era central, jugaba centrocampista cuando jugaba Kanji. Sí. Es que quizás es cosa mía que nunca me gustó. No, a ver, Kanji tampoco es que sea un central de élite a nivel europeo, pero con el City sí tuvo muy buena temporada. Sí, porque tenía muy buena salida de balón. Claro. Muy buena salida de balón y eso Guardiola lo pondera muchísimo. Alejandro, yo te digo, para mí son estos. Yo creo que el Barça no es que haya empezado mal la temporada, pero tampoco está al nivel como el que la cerró, lo cual es lógico. Yo creo que el Barça tiene mucho margen de mejora. Hansi Flick decía el tema de los CEOs, luego salía Lamine Yamal y decía, no, el CEO, es que no estamos al mismo nivel. O sea, Barça sigue siendo un equipo interesante, pero hay que ver porque tiene figuras jóvenes, porque a lo mejor no aguantan la presión de tener que competir tres torneos al mismo tiempo. Pero el año pasado lo compitieron y muy bien en los tres. La Champions estuvieron un minuto de la final. Sí. Y en la Copa del Rey la ganaron a un Madrid que sí había ganado título la temporada anterior. La Liga la ganaron con solvencia. Sí, lo que pasa es que creo que el Madrid el año pasado casi no compitió. Y el Atlético no compitió. Eso está claro. Y no es lo mismo verte. Pero mira los resultados del Barça el año pasado. Sí, pero no es lo mismo verte con alguien que te está siguiendo los pasos. Recuerda que el Barcelona el año pasado, en enero, era tercer lugar de la Liga. Sí, remontó muchísimo. Porque no es que el Barcelona ganó la Liga la temporada pasada de Barcelona fue muy buena en Liga. Muy buena. Y sentó cátedra. No, y en Copa y en Champions. En Champions fue segundo de la primera que la ganó, que lo sé, que la ganó. Que no pasa nada, que la ganó. Lo que me refiero es un equipo que sí que este año le queda ese paso de la Champions, porque yo creo que la Liga la va a pelear hasta el final. Fíjate, yo creo que, claro, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de retórica queda muy bien decir, vamos por la Champions, pero yo no creo que este Barça esté hoy. Este Barça es mejor que el del año pasado. Sí, pero no creo que esté para decir, mi objetivo es Champions. Yo creo que se hace daño. No, es que el año pasado... ¿A ti no te parece? El año pasado estuvieron un minuto de la final y compitiendo muy bien a nivel europeo. Pero llevas 10 años sin ganar la Champions. Sí, claro, lo entiendo, pero es muy circunstancial un torneo como la Champions. Pero el Madrid tiene como objetivo todos los años ganar la Champions. Pero es otra historia. El PSG tiene como objetivo todos los años ganar la Champions. Claro, porque gana todos los años. El City, pero gana todos los... Claro, todos los equipos tienen como objetivo ganar la Champions. Y el Sporting de Lisboa dirá lo mismo. El Atlético de Madrid dirá lo mismo y no gana la Liga. Lo que me refiero es que... ¿Qué pasa? Que el Atlético de Madrid no tiene para ganar la Liga lo que intento decir es que es muy peligroso valorar esta temporada del Barça por lo que haga en Champions. No, a ver, el Barcelona llega a la semifinal de la Champions, gana la Liga y la Copa y va a seguir siendo un temporadón. Es lo que te digo. O sea, lo que es peligroso para el Barça a nivel de desarrollo deportivo, porque el Barça viene de unos años pésimos. Total. Pésimos. Y se ha levantado en nada, porque yo creo que lo mejor que ha hecho este Barcelona es fichar a Hansi Flick y a partir de ahí dejarlo que trabaje, que le ha salido súper bien, creo que es lo único que le ha salido bien a la Porta. Bueno, y la Masía que ha sacado varios Sí, pero la Masía es histórica, no tiene que ser una cosa de cuestión de la Porta. Bueno, la generación. Pero yo creo que es un riesgo decir que la temporada del Barça se va a medir por lo que haga en Champions. No creo que se vaya a medir, pero el objetivo principal es la Champions. Yo creo que es peligroso eso. Bueno, yo creo que es peligroso. El riesgo está en el máximo nivel europeo. Si no tienes riesgo, no vas a ser grande. Y el Barcelona es un club que está llamado a mejorar muchísimo. Claro. Lo hizo el año pasado en Champions, peleó hasta el final ante un Inter que era un equipo mucho más robado. Peleó muy bien. Pero quedó a un minuto de la final. Este año, ya el año pasado se ganó la Liga, se ganó la Copa. El Barcelona va a buscar la Champions, que es el título que le hace falta hace 11 años y por el que ha dado pena 5 o 6 de esos 11 en Europa ha dado pena, o 6 o 7. Podemos ponerlo también así. No le queda otra. Sí, pero es una presión innecesaria, te insisto. Estos jugadores tienen que estar. Esto es fútbol profesional. Es una presión innecesaria porque te golean en un octavo de final y ya te embaucan la temporada. No lo puedes decir. Mala temporada. No, es que no lo puedes decir. ¿Tú crees que va a tener más presión que aquel equipo que estuvo
después del año de la Europa League, de la primera Europa League. Claro que no. No tiene más presión Claro que aquel que no. equipo que se Claro quedó que no. también Claro que para no. el fase de grupo. Claro que no. Va a tener un objetivo principal que es ganar la Champions, porque hace 11 años no la gana, pero no creo que vaya a ser una presión adicional. Pero no pasa nada por no ganar la Champions. O sea, a ver, está claro que no ¿cuántos pasa. años estuvo el Madrid sin ganar la décima, antes de ganar la décima? Saliendo eliminado incluso 11 años. en octavos de final. Saliendo 11 eliminado hasta en octavos de final. Pero bueno, no deja de ser un objetivo prioritario. Sí, claro. Es un objetivo. Yo te insisto, donde creo que está el error es en decir la temporada del Barça se va a medir por lo que sea el Champions. No, claro, está claro. Yo no creo, creo que eso. no. Yo creo que en ninguna temporada de ningún club se debe medir por lo que pasa en Champions. Porque es un torneo volátil. Es un torneo que tienes 2 minutos más y te fuiste. ¿Qué ha pasado al Bayern? Aquella temporada ante el Madrid en semifinales, el doblete de José Lu viene en 2 minutos. Sí, claro. Entonces, no puedes empeñarlo todo a ese título. Pero que tú tienes un objetivo principal de esta temporada. Y que si no ganas la Liga y no ganas la Copa y ganas la Champions, va a ser una excelentísima temporada. Sí, Pasa. Pero, si ganas Liga y no ganas más nada, Yo creo que también es una yo creo que el objetivo del Barça año tras año, como va a ser el Es de Madrid, ganar. es ganar la Liga. Es ganar la Liga. Es intentar ganarlo todo. Si te llega un título, bien. Claro, pero si tengo que apostar y tengo que elegir, es ganar la Liga. Es ganar la Liga. Ya luego, Champions, ok. Pero yo creo que Barça-Madrid, claro, Madrid tiene esta historia, esta aura, pero ni siquiera lo creo. Creo que equipos como Barça-Madrid, y me refiero así a todos los equipos grandes de todas las ligas, es ganar la Liga, que es la competición que te define a ti y la que te da de comer a final del día. No te da de comer, porque más que las Champions no te da de comer, pero sí te da una muestra de cómo fue el nivel Sí, del te da equipo durante toda la historia, temporada. te da retórica, te da historia, te da institución, te da Poderío prestigio. económico. Poderío económico. La Liga Española te paga lo que te bueno, paga por clasificar a octavos. Esto es muy de ahora, del fútbol de ahora súper mercantilizado. Pero lo que hace afición es la Liga, Ale. Y yo no digo que no, te insisto, no vamos sobre... O sea, Barcelona sí tiene que jugar, tiene que apostar por hacer el mejor papel en la Champions, pero que no sea el objetivo de que lo ganamos o lo ganamos. Y si no, se fastidia el proyecto. No creo que sea la mentalidad. No creo que se vaya a fastidiar tampoco. No, ni yo tampoco, exacto. No creo que si Hansi Flick este año no gana la Champions, pase nada al otro mundo. Ni siquiera si se va en blanco. Porque puede pasar, que no debe ocurrir. Ahí hay que ver, pero hay que ver sobre todo las sensaciones que transmite el equipo. De momento es un Barça que es verdad que no está al mismo nivel, pero que no está jugando mal. Y que está sobrado. Exacto. Estamos en la tercera jornada de la temporada. Y está empezando la temporada. Alejandro, creo que por hoy podemos dejarlo acá. Sí. Aprovechando el parón de selecciones, lo dejamos fuera. Teníamos que haber tratado algo, pero lo dejamos. La suerte es que el parón nos da para otra semana. Claro. Y vamos a tener un parón de selecciones muy bonito. Ya vimos el último encuentro de Messi en Argentina como local. Después del Mundial va a decir adiós al fútbol profesional. Un encuentro ante Venezuela. Va a ser una eliminatoria muy cerrada hasta el final. Yo la veía descafeinada al inicio porque decía, bueno, van a quedarse fuera 2 de 10. La Conmebol siempre... Y al final se ha metido Bolivia, se ha metido Venezuela, se ha metido Perú, que parecía fuera en un momento está peleando. Uruguay que no ha tenido buen proceso. Paraguay que ha levantado muchísimo. Este Brasil que hay que analizarlo. El peor Brasil de las últimas eliminatorias. Y hablarlo mucho. Y a mí no me termina de convencer lo que hace Ancelotti. Hay que darle margen de es Ancelotti. Vamos a dejarlo. Pero eso podemos dejarlo para el próximo episodio. A usted, por supuesto, agradecerle que nos haya escuchado y ya sabe, comparta nuestro contenido, denle like que nos ayuda muchísimo y siempre déjenos en los comentarios lo que quiere que tratemos, cómo ve el panorama del fútbol y forme parte de este debate con nosotros. Estaremos la próxima semana. Chao.